Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga una vez más, hermanos. Amén. Saludos una vez más a todos aquellos hermanos que están en la dispersión, como dijeron los apóstoles. El apóstol Pablo siempre se dirigía a los hermanos que estaban en la dispersión, a todas las ovejas, y decía en su palabra que a los santos y fieles que están en la dispersión. O sea que el pueblo de Dios es santo y es fiel a Jesucristo, a nuestro Padre, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. De eso hablaba el apóstol Pablo. Bueno, y en esta oportunidad, pues, Dios quiere que nos instruyamos a través de la Escritura con un tema que ha sido un poco controversial por muchos años, por décadas. Desde que yo me acuerdo, la primera vez que fui a una iglesia cristiana, bueno, crecí en el catolicismo y miré cómo ahí se colabora con ofrendas, y miraba yo cómo recogían las ofrendas en la iglesia católica, en misa. Y también cuando fui a la iglesia cristiana, miré que también recogían diezmos y ofrendas. Fue diferente cuando miré que recogían diezmos y ofrendas. Y en esta oportunidad, pues, Dios nos ha dado a nosotros, a través de la Escritura, la revelación, la instrucción de lo que es verdaderamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que Él habló en el Nuevo Pacto y también en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y hemos estado, bueno, de mi parte yo he estado por semanas, quizás meses, tratando de hacer este tema y no había tenido la oportunidad. Y he estado tratando la manera de hacerlo de la forma más dinámica, corta y que no sea muy extenso, porque es un tema tiene bastantes citas bíblicas, y también es un tema que realmente todas las iglesias, todo el sistema religioso, en donde quiera que haya una iglesia, siempre a principios de año, ellos empiezan a hablar de este tema. Cuando comienza el año, para ellos comienzan las primicias y ya instruir al pueblo que diezme, que traigan sus primicias y al alfolí. Eso es lo que hace todo el sistema religioso, donde quiera que haya una iglesia, ahí están hablando de diezmos y ofrendas. Pero nos vamos a enfocar por la palabra de Dios en lo que es diezmo. Ofrendas no lo vamos a tocar, porque nos ha dado Él, nuestro Dios, a través de su gracia, a través de su Espíritu Santo, que meditemos en lo que es el diezmo, y lo vamos a ver a través de la Escritura. Y bueno, vamos a ir rápidamente para no alargar el tema. Amén. Amén. Así que en el nombre de Jesús, que sea Él, pues a través de su Espíritu Santo, que nos ilumine y podamos corroborar por nosotros mismos a través de la Escritura quiénes somos nosotros y qué tenemos que hacer al respecto. Amén. Amén. Y la palabra diezmo aparece 36 veces en la Biblia, desde Génesis hasta Hebreos. Apocalipsis no lo menciona el diezmo, pero desde Génesis hasta Hebreos aparece 36 veces. Y por primera vez en la historia de la palabra diezmo, por primera vez aparece en Génesis 14:20. Amén. En donde dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Está hablando de Melquisedec, en donde en el tiempo de Abraham, que habían secuestrado a su sobrino Lot. Dice la historia de que cuando van y rescatan a su sobrino Lot, encuentran al rey de Salem, que es el rey Melquisedec. Y en ese encuentro que tienen con este rey Melquisedec, ahí dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Está hablando Melquisedec
Y ahí le da la bendición y Abraham decide darle los diezmos a Melquisedec. Ahí donde dice Abraham le dio los diezmos. Por primera vez aparece ahí en Génesis, y la segunda vez que aparece el diezmo también en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 22. Aparece también el hijo de Abraham, pero lo hace de otra forma diferente. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice Génesis 28, 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Génesis 28, 19. Amén. Amén. Y el siguiente versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, dice el siguiente versículo, dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, dice, siguiente versículo, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Entonces está Jacob hablando de que si Dios lo bendice, que si Dios hace lo que él piensa, entonces él va a dar el diezmo. O sea que él usa una condición para Dios. Este muchacho Jacob, que si va Dios con él y no le falta la comida y lo protege y si todo le sale bien, entonces él decide de su propia mente darle el diezmo a Dios. Entonces en esos versículos todavía Dios no ha impuesto el diezmo a nadie. Son dos, el papá Abraham que da el diezmo primeramente y después su hijo Jacob. Ahora vamos a ver las primicias. Las primicias están en el libro de Números. Lo vamos a poner aquí también en la pantalla. En el libro de Números, capítulo 18. En donde, como repito, en este mes, todos los hermanos en las iglesias están ellos hablando de las primicias. Capítulo 8. Capítulo 18, versículo del 8 al 13. Primicias. Dice, es para ir viendo cómo es que se daban en ese tiempo. Dijo, versículo 18, 8, dice, dijo más Jehová a Aarón, en el libro de Números, he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas y todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo, a los hijos de él, de Aarón. Entonces ya estamos viendo que hay una familia que se le está dando ese privilegio de cuidar las ofrendas. Y será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, dice, versículo 9, reservada del fuego toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar. Será cosa muy santa para ti y para tus hijos. O sea que está hablando de que ya aquí estamos entrando en el tema de la santidad. O sea, las primicias que Dios le da a Aarón para que las cuide, pero hay una condición de que ellos tienen que estar en la voluntad de Dios. No tienen que salirse. Entonces, vamos a ir viendo ya qué pasa hoy con los pastores, con los hijos de los pastores, con aquellos que tienen el ministerio y que también ellos participan. Versículo 21, voy a leerles el versículo 21 para
para ver acerca de los hijos. Dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí estamos viendo ya de que es para ellos los que mueven a través de la iglesia, que en ese tiempo, en el tabernáculo, Aarón y los hijos, por participar en ese ministerio, Dios les concede el privilegio de que puedan ministrar. Y entonces, por eso es de que se han usado estos versículos, y los pastores dicen, como ellos son los que están al frente, ellos tienen derecho a esos diezmos. Ellos dicen que su familia y todos tienen el derecho. Eso se ha implantado, eso se ha ahora puesto como una doctrina. Eso es lo que están haciendo hoy en las iglesias. Los pastores y los hijos, la familia entera está haciendo eso. Entonces, pero hay una condición de que los hijos de los pastores y los pastores tienen que ser santos. Tienen que estar en santidad. En ese tiempo se lo dijo ahí Dios mismo a Aarón. Tendrán que andar en la voluntad de él. Eso es respecto a las primicias en ese tiempo. Ahora, el diezmo también está en Deuteronomio capítulo 14. Como repito, la palabra diezmo solo está 36 veces en la escritura. En el libro de Deuteronomio aparece también la palabra diezmo en el versículo 14, en el capítulo 14, y el versículo 22 al 29. Vamos a leerlo para ir viendo cómo era el tiempo de los antepasados, que se movía el diezmo. Dice: indefectiblemente diezmarás, dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Deuteronomio 14:22. Entonces, de cada siembra que hacía el pueblo, ellos sacaban el 10% para Dios, pero era cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Le está dando esa como una ley. Es una ley para este pueblo de Israel. Dice: y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, dice, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Aquí ya hay un intercambio de granos básicos por dinero. Aquí ya se está convirtiendo en dinero. Amén. Amén. Y darás el dinero por todo lo que desea, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares y comieres allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Aquí ya está hablando, pero es a una familia al que va a entregar los diezmos. Versículo 27. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, dice Jehová. Entonces tendríamos que nosotros ir a buscar a los levitas, a un levita, para darle su diezmo. Dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto, de qué año, y lo guardarás en tus ciudades. O sea que el producto se vaya engranerando. Versículo 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero
el extranjero, dice, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Amén. Entonces estamos hablando de que es una provisión, los diezmos en ese tiempo son el grano básico, trigo, maíz, o lo que nosotros hoy en este tiempo pudiéramos cultivar, tomates, frijoles. En ese tiempo no sé si habían frijoles, pero que la iglesia primitiva se mantuvo de otra forma diferente. Pero el sistema religioso usó la palabra diezmo y cambió totalmente el sistema. Porque si hubiésemos seguido dando frijoles, maíz a las viudas, dando granos básicos, estuviéramos en esa misma ley de Dios en el antiguo pacto. Pero como ya eso fue la sombra, dice la Escritura, todo eso que hicieron los antepasados, si nosotros viviéramos en esa ley, tuviéramos que ir a buscar un cordero o una oveja para también hacer sacrificio. Entonces, eso es lo que el pueblo judío, el pueblo de Israel estaba haciendo acerca de los diezmos. Sí. Y vamos a ir rápidamente al famoso versículo del alfolí que lo menciona en Malaquías. Vamos a ir a Malaquías, en donde está esta escritura que se ha usado por décadas. Malaquías está, creo, ya en los últimos libros. Aquí, Malaquías capítulo, vamos a empezar desde el 7, porque todas las iglesias están hoy, repito, haciendo énfasis a lo que es las primicias y los diezmos. Cuando comienzan el año, ellos no hablan del diezmo en ningún otro tiempo, solo cuando va a comenzar el año. Solo hablan de esa prédica 2 veces al año, y lo hacen así usando Malaquías. Ellos no cuentan la historia ni nada de eso, ellos van directamente a la yugular. Ellos se mueven de esa forma. Ellos no les interesa que el pueblo sepa la historia verdadera, sino que ellos quieren el diezmo. Eso es la mira del sistema religioso. Dice el versículo 7 de Malaquías: ¿En qué ofreceréis? 6. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Está hablando el profeta Malaquías al pueblo de Israel, lo que Dios le ha ordenado, le ha mandado que le diga a su pueblo. Y dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, allí ya estaban haciendo trampa. Ya ellos estaban llevando, se suponía que era un animal sin defecto, un animal que estuviera sano, pero aquí él ya está diciendo, Dios le está reclamando que traen un animal ciego para el sacrificio. Ya están poniendo trampa. Dice: no es malo. Una pregunta les hace ahí, que eso es malo. Ellos saben eso. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Presentalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, dice, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. O Malaquías 1 estoy leyendo, perdón. Es Malaquías 3. Perdón, Malaquías 3, versículo 7. Desde allí empieza la Malaquías 3,
capítulo 3, 7, 8, 9, 10 y 11. Perdón, hermano, había equivocado ahí. Voy a volver a leerlos para que sigamos esta enseñanza. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Amén. Está hablando de lo mismo. Ellos se habían apartado y no las guardasteis. Volveos a mí, les dice Dios, que se vuelvan a Él porque ellos están haciendo lo que ellos quieren. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos dicen, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, era un pueblo que estaba en rebeldía. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijo Dios. Y ellos dicen, ¿en qué hemos robado? Y él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, el pueblo de Israel, me habéis robado. Está hablando directamente con el pueblo suyo, con el pueblo que él escogió. Y de allí está el famoso versículo donde dice, todas las iglesias, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Eso es lo que dice el reclamo que Dios le dijo a este pueblo elegido por él. Les dijo, traer vuestros diezmos al alfolí. Entonces el alfolí en el hebreo le dicen ellos otzar. Eso quiere decir alfolí. En el hebreo es otzar. Pero la realidad del alfolí es que es un granero grande, es un cuarto donde iban a almacenar los israelitas todos los granos y lo dejaban ahí para que el pueblo de Israel lo ponía ahí y llegaban los levitas y se les repartía a ellos los bienes, lo que habían recolectado. Y aquí está también otra foto de cómo el pueblo antiguo iba almacenando en sus postales, en sus sacos de trigo o de maíz o lo que cultivaban, y lo iban a dejar ahí, a las bodegas. Eran bodegas. Y tenemos también esta otra foto donde están los camellos llevando las cargas. Viene la gente ahí y automáticamente hay un encargado. Él se encarga de recibir todos esos granos y hasta se ve ahí que anota y está llevando sus cuentas de todo lo que están dejando ahí. Y tenemos la foto de lo que fue el alfolí de Salomón. Parece una casa de 2 plantas ahí, pero ahí fue donde almacenaban ellos. Usaban solo para almacén. Y a la par tenemos ahí esto, que es el alfolí que se usa hoy. Un canastito, una ollita o algo para que ahí metan los dólares, las monedas, el dinero. Nada que ver el alfolí con lo que es la realidad de la Biblia, de lo que dice, de lo que antes el pueblo de Israel hacía. Pero ¿cómo fue que cambió este sistema? ¿Por qué lo cambiaron? ¿Y qué dijo Dios, qué dijo Jesucristo al respecto de eso? Porque podemos preguntarnos nosotros, como cristianos, yo me hice esa pregunta también. ¿Los cristianos tenemos que diezmar? Y la verdad es que según lo que está escrito y lo que Jesús, Él no enfatizó acerca del diezmo. Entonces, si nosotros diezmamos, automáticamente estamos viviendo en la ley. Si diezmamos, estaríamos en el cumplimiento. Es necesario que volviéramos entonces al pasado y hacer del diezmo también cumplir las 613 ordenanzas que habían en el tiempo antiguo. Dice la escritura, la historia, eran 613 leyes de Moisés, y entre esas estaba el diezmo. Entonces, si cumplían el diezmo, tenían que cumplir en este tiempo hacer holocaustos, ir a degollar un carnero y ofrecerlo a Dios. Si los cristianos, si el sistema religioso
quiso cambiar esa parte y maquillar o como flagear esa verdad, pues nosotros estamos para eso, porque nosotros sentimos, bueno, en mi caso personal, Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su gracia, estoy viendo la escritura de que nada que ver, pues el diezmo no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo, con aquella iglesia que él dijo a Pedro, le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allí cambió todo totalmente. Pero para seguir con lo que es el alfolí, el diezmo, encontré en Nehemías, el libro de Nehemías, el profeta Nehemías, también él habló acerca de los diezmos. Me llama la atención encontrando esta escritura, Nehemías capítulo 13, una pequeña historia que está ahí oculta, del 4 al 13, versículo 4 al 13. Dice la escritura, vamos a leerla, dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Había otro hermano, otro amigo, Tobías. Entonces dice, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Estamos viendo de que Tobías era encargado también de ese granero. Mas todo esto yo no estaba, dice Nehemías. Él andaba en Jerusalén, porque en el año 30 y 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para regresar. Dice, y cuando volvió, dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Dice, versículo 8, y me dio y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Dice, y dije que limpiase las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les había sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Amén. Entonces Abías, no recuerdo cómo se llama allí el nombre, pero con Tobías, los dos eran los encargados de ese granero, del alfolí. Entonces, pero Tobías sacó todas las cosas, se comió todos los granos, me imagino, y desbarrió toda la casita, y ya él puso su sala, sus muebles, él ahí vivió ya no quedó como granero, sino que dice que le sacaron todas las cosas, dijo el profeta Nehemías, se lo sacaron afuera todos los muebles y volvieron otra vez a usar esa bodega como alfolí. Entonces esa historia es lo que me parece a mí, de que los hermanos, los teólogos y todos los pastores que saben y conocen de esta palabra del diezmo, deberían de contar a la iglesia pues todas las cosas que sucedieron y cómo esta palabra diezmo está bien involucrada, porque hay muchos que se han enriquecido a través del diezmo en sus iglesias. Conozco de pastores famosos que se han enriquecido, y la verdad de que es una doctrina de error. El diezmo nunca tuvo que ser pedido a las iglesias, a los fieles, a los santos,
aquellos que están perseverando, pero como hay mucha ignorancia todavía en estos tiempos, que la iglesia no está ejerciendo esa enseñanza, no está tratando la manera de investigar, sino que se quedan a lo que dice el pastor, a lo que dice el líder, el diácono, y tienen miedo a hablar también acerca de todas estas cosas. Y la verdad de que es necesario que la iglesia, que nosotros, la iglesia de Jesucristo, sepa la verdad de lo que el diezmo fue una manipulación del sistema religioso. Esa es la verdad, eso es lo que estamos leyendo. Y por eso me pregunto, ¿debe un cristiano diezmar? Y la verdad es de que no necesita diezmar. Y algunos teólogos saben esa verdad, que no necesita diezmar, nadie necesita diezmar. Amén. Si nosotros diezmamos, entonces estamos en contra de Dios. Amén. Porque vamos a ver por qué estamos en contra de Dios. Vamos a ver qué dijo Jesucristo acerca del diezmo. Y está en Mateo 23, en el capítulo 23, él hizo mención acerca del diezmo, acerca de lo que estaba pasando. Él sabía, Jesús para eso había venido, para ver lo que el pueblo estaba haciendo. Mateo capítulo 23, en el versículo 1 y el 2, Mateo 23, aquí me falta que ponerlo, 23, capítulo 1, fue cuando habló Jesús a sus discípulos y les dijo, en el versículo 2 les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Les estaba diciendo Jesús de que ya él sabía lo que estaban haciendo. Y en el versículo, ahí mismo, en ese mismo capítulo, versículo 14 al 23, y después sigue el versículo 33 al 39, en el mismo capítulo. Lo vamos a leer qué fue lo que Jesús dijo al respecto. Mateo 23, 14, dice la palabra de Dios: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Estaba hablando Jesús la verdad de lo que ellos estaban haciendo. Ya les estaba reclamando acerca de que se estaban agarrando, devoraban las casas de las viudas. Quiere decir de que ellos sabían que tenían que atender, darle a las viudas, no desampararlas ni al huérfano. Eso era como una ordenanza que Dios había dado. Amén. Así como también la ordenanza de hoy de nosotros es que tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. Es esa misma ordenanza es lo que los fariseos estaban violando totalmente. Seguimos en el versículo siguiente, 16. Hay de vosotros guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, dice, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, ellos ya estaban haciendo todo al revés. Jesucristo estaba hablando del tema, cómo ellos estaban moviéndose. Les estaba hablando la verdad. Y les dice insensatos. Primero les dice hipócritas. Ahora les dice insensatos y ciegos. ¿Por qué? Dice, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Versículo 18 dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. O sea que ya ellos tenían esa. Pero Jesús aquí les va a declarar cómo es el asunto. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El 20 dice, ¿cuál es el que jura por el altar? Pues dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Amén. Amén.
Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Aquí ya estamos hablando ya de palabras mayores. Está hablando Jesucristo. Y el que jura por el cielo y jura por el trono de Dios, dice, y por aquel que está sentado en él. Entonces, aquí mismo en el versículo 23 les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Aquello es el diezmo. Entonces, pero aquí hay que subrayar la palabra donde dice, ustedes diezman el comino, dice, y dejáis lo más importante. ¿Qué era lo más importante? ¿Es importante el diezmo? Le está diciendo Jesús a los fariseos. ¿Qué era lo más importante? Ustedes están diezmando. O ustedes piensan de que con diezmar ya están cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Pero Él les dice, es más importante, es lo más importante de la ley. Es eso, diezmar para ustedes lo más importante de la ley. Y les dice ahí, se olvidaron de la justicia, la misericordia y la fe. La justicia ya sabemos nosotros, que se trata pues de que tenemos que ser dadivosos, misericordiosos con nuestro prójimo, y también la fe que es ahora, porque ellos tenían que tener fe, tenían que tener esa fe que la que nosotros tenemos hoy, una fe que es totalmente diferente a lo que ellos estaban haciendo. Entonces, para ir terminando este mensaje, para no hacerlo muy largo, vamos a hablar en el libro de Lucas. Él habló de dos hombres, porque estaba chequeando que ellos también estaban hablando del diezmo. En el libro de Lucas, capítulo 18, Jesús está hablando de lo mismo, del versículo 10 al 14. Ya Jesús les dijo a los escribas que eran hipócritas, ciegos, y bueno, les dice de todo. En ese tiempo esas palabras eran demasiado ofensivas. Lucas capítulo 18 del 10 al 14. Dice la escritura, versículo 10. Jesucristo está hablando de dos hombres y dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Estaba orando este fariseo. Dice, él también dijo, yo ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Eso estaba diciendo este fariseo. Y Jesús está con los apóstoles viendo esa oración. Es una parábola que él está contando. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces me fue. Entonces estamos viendo de que el publicano, la oración que él trae totalmente es más genuina. Es así como en el tiempo de nosotros ahora que estamos orando de la forma que tiene que orar un cristiano. Tiene que venir con esa oración no como el publicano, porque quiero decir, el fariseo estaba diciendo que él ayunaba 2 veces al día, 2 veces a la semana, y ayunaba y diezmaba todo lo que él ganaba, lo diezmaba. Siempre tenía él esa doctrina. Entonces es como una doctrina, la doctrina de los fariseos en ese tiempo. Estábamos en el capítulo 18. 18 del 10 en adelante. 10 en adelante. Sí, se me fue, pensé que lo había cerrado y lo quité.
Entonces, lo que estoy viendo aquí a través de la escritura es de que el fariseo dice que da los diezmos. Y lo mismo sucede hoy en la iglesia cristiana, en la iglesia donde muchos están diezmando. Y ¿dónde está el? Más el publicano. Más El 12 y el 13. aquí. Dice ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, si yo voy con el diezmo a la iglesia, entonces soy un fariseo. Eso es lo que pasa. En otras palabras, si yo presumo del diezmo, y he visto cómo también hasta hay videos donde el que va a diezmar hasta va bailando y va contento porque eso le han enseñado a él, que traiga el dinero contento y que Dios lo va a bendecir. Amén. Y está bien, si ellos creen eso, está bien, pues. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero la verdad del evangelio, de lo que Jesucristo ya dijo ahí, que son hipócritas, que eso no es lo importante, que ellos se olvidaron de la justicia, de la misericordia y de la fe. Para Dios eso es lo importante. A Dios no le interesa el dinero. Amén. Pero muchas iglesias están hablando de eso. Entonces, si yo diezmo, entonces soy un fariseo. Por lo tanto, soy un hipócrita. Eso es lo que dice la escritura. Amén. Soy un ciego, guía de ciegos. Amén. Un hipócrita más dando diezmos en la iglesia. Amén. O sea, estoy de acuerdo como ministro, por decirlo así, de la palabra de Dios. Estoy de acuerdo que si se reúnen y rentan un templo, un local, estoy de acuerdo de que se pongan de acuerdo en ayudar y colaborar para pagar un local y las utilidades del local. Amén. Pero no usar la palabra diezmo ya ahí en medio de esa situación, sino que es como una ofrenda voluntaria y todos somos conocedores, hasta yo participé para poder pagar renta en un local. Yo no sentí lástima por el dinero, no, yo lo di de voluntad. Amén. Porque de eso se trata. El grupo de que se está reuniendo, la iglesia que está ahí en ese local. Pero esa es otra historia, bien diferente, nada que ver. El diezmo no tiene nada que ver con la salvación de nuestras almas. El diezmo es una doctrina de error que se metió adentro en los atrios de esas sinagogas, de las iglesias. Amén. Amén. Y voy a ir a Mateo siempre en el capítulo 6, en donde está la verdad del Evangelio de Jesucristo, en donde Él está hablando de la importancia de lo que Él es para nosotros. Mateo capítulo 6, para ir terminando, hermanos. Versículo 24 al 34. Versículo 24 al 34. Jesús está hablando aquí de estas palabras. Vamos a leerla. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que a todos los pastores que están pidiendo el diezmo va a enriquecer, el diezmo va a llenar el bolsillo. El diezmo, quiera sea o no, ellos tienen un grupo determinado en las iglesias en donde está un contador. Si en la iglesia llega alguien que es abogado, bienvenido, porque también tienen abogado en las iglesias. Si viene alguien que es contador, mayormente van a estar más organizados para poder ministrar los bienes de lo que está dando la iglesia, las ovejas, que están dejando ya pelonas a las ovejas porque ellos se están entregando con los diezmos según lo que les han hecho creer. Y como hay contadores y hay el sistema que están declarando impuestos y que tienen que hacer, ese es un negocio. Amén. Las sinagogas de hoy es un negocio, es como tener una empresa, una compañía. Así que ese no es la iglesia de Jesucristo. Ese es algo diferente que el sistema religioso ha creado. Seguimos en el siguiente versículo. Dice:
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, o es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Está hablando Jesucristo ya de lo que Él pues era siempre, desde el principio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene esta parte que no tiene nada que ver con la bendición de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Entonces aquí está, subrayemos la palabra granero. Y ciegan es, aquí siembran y ciegan. Y aquí dice graneros. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ni diezman en graneros. O sea, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Entonces, tiene que ver granero con alfolí. Está hablando de lo mismo. Dios está hablando de que las aves no tienen un alfolí y Él las alimenta. Amén. Amén. Me gozo en el Señor. Voy a seguir leyendo esta parte porque hasta el versículo 34 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice, y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Amén. Amén. Y aquí terminamos seguimos en el 34 al final. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ya está hablando de los que están diezmando para que sean bendecidos y no tienen fe. Jesús les dijo, hipócritas fariseos que no tienen fe. Amén. No os afainéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Cómo dice? Porque los gentiles buscan vuestro Padre Celestial sabe que de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, aquí viene ya el versículo que tenemos que atesorar nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdad del evangelio. Esa es la verdad del diezmo, pues. O sea que en otras palabras, nosotros no necesitamos diezmar. Si los pajaritos, dice, no tienen granero y Él les da de comer, continuamos a nosotros que somos más importantes para Él. Así que para terminar, se me fue el último versículo, pero lo vamos a leer desde la Biblia. Amén. Amén. Está en Isaías capítulo 55. Isaías 55. Quizá lo vamos a leer desde la Torá, mejor, desde este libro. Isaías 55. Y justo estoy hallando el libro de Isaías. Y aquí me cuesta encontrarlo. No puedo usar la Torá todavía. Sí, me cuesta. Capítulo 55 y solo un versículo, el primero. Amén. Dice, empieza con, dice, todo sediento vaya al agua, dice. Pero aquí es otra versión. Vamos a leerlo. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a Dios no le importa los diezmos de cualquier cristiano. Sin dinero o con dinero, vengan, aquel que quiere comer, venga, Él va a dar comida gratis. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ese era el mensaje de hoy, de esta noche, pues, que sea Dios
siempre llevándonos a través de su gracia, de su Espíritu Santo, en el conocimiento de la verdad de Él, porque es necesario que estemos en la verdad, es necesario que despertemos de ese hechizo que el sistema religioso ha hecho adentro en las sinagogas, es necesario que estemos limpios y en la verdad. Seguir este caminar no es fácil, pero tampoco es imposible. Y la verdad de que me da gusto saber pues de que Dios nos habla directamente al pueblo de Él, a la iglesia de Él. Así que hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor siempre permanezca con todos nosotros hasta que Él venga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Amén.